¿Cómo están, jóvenes? Buenos días, espero que se encuentren bien. Continuamos con nuestras clases virtuales en ELT 266, métodos operacionales de la carrera de Ingeniería Eléctrica de nuestra Facultad de Ingeniería. Hoy empezamos a analizar la transformada Z. Inicialmente vamos a definir la transformada Z, luego vamos a identificar y hablar sobre la región de convergencia, luego vamos a mencionar teoremas importantes referidos a la transformada Z y finalmente vamos a resolver un problema referido a este tipo de transformada. Empecemos entonces. Transformada Z. La transformada Z es el equivalente de la transformada de Laplace, pero en tiempo discreto. Así como la transformada de Laplace es una técnica de análisis en el dominio de la frecuencia para funciones que no tienen transformada de Fourier, la transformada Z hace posible analizar ciertas señales que no tienen transformada discreta de Fourier. Se define la transformada Z de una señal discreta causal como una función compleja de variable Z denominada f mayúscula de Z igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta n igual a infinito de la señal discreta f minúscula de n por una variable compleja Z elevado a la menos n. Los valores de Z para los cuales existe la transformada de Z se denomina región de convergencia. Esta región es donde está definida o existe esta transformada. Por ejemplo, en el caso del escalón unitario discreto, su región de convergencia es exterior a un círculo de radio unitario, como se verá más adelante. Como era de esperarse, muchos de los teoremas de las transformadas analizadas hasta ahora se parecen a los de la transformada Z. Pero existen ciertas diferencias, como se muestra a continuación. Teorema del desplazamiento temporal. Aplicando la definición de transformada Z y propiedades de sumatorias, se puede demostrar que la transformada Z de la función que depende de n más a minúscula, donde a minúscula es un número entero positivo, es igual a Z elevado a la a, par de corchetes, f mayúscula de Z menos la sumatoria desde m minúscula igual a 0 hasta a menos 1, f minúscula de menos m por Z a la menos m. Generalmente, el modelo matemático de los sistemas continuos es una ecuación diferencial. En el caso de los sistemas discretos, es una ecuación en diferencias. La transformada Z y otros teoremas, como en este caso el teorema del desplazamiento temporal, permiten resolver ecuaciones en diferencias. Nos vamos a plantear el siguiente problema. Se conoce el modelo matemático de un sistema discreto y se determina la respuesta del mismo cuando la entrada es un escalón unitario discreto. En virtud de que este sistema discreto es de segundo orden, para aplicar la transformada Z, se deben conocer dos condiciones iniciales. En este caso en particular,
y en 0 y y en 1 es igual a la unidad. A continuación, inicialmente vamos a determinar la transformada z de una función exponencial discreta. Antes de empezar a resolver la ecuación en diferencias planteada, apliquemos la definición de transformada z para calcular algunas transformadas básicas. Empecemos con esa función. En la pizarra se tiene una función exponencial discreta, causal. Causal porque está afectada por el escalón unitario, es decir, esta señal solamente existe a partir de n mayor o igual a 0. Entonces, aplicamos la definición de transformada z. Recordemos que la transformada z causal, debido al escalón unitario, se define como la sumatoria desde n igual a 0 hasta n igual a infinito de f de n por z a la menos z. En la definición de transformada z, reemplazamos la transformada que queremos calcular. En este caso vamos a tener la sumatoria desde n igual a 0 hasta n igual a infinito, f minúscula a la n por z a la menos n. F mayúscula de z es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta n igual a infinito. Esta cantidad se puede ver como a sobre z elevado a la n. En este caso, es conveniente desarrollar algunos términos de esta sumatoria. El primer término de la sumatoria, es decir, para n igual a 0, este término resulta ser la unidad. El siguiente, a sobre z a la 1, el siguiente, a sobre z al cuadrado, el siguiente, a sobre z al cubo, y así sucesivamente. Esta sumatoria termina en n igual a infinito. Esta suma para nosotros es conocida. No olvidemos que el desarrollo en serie de potencias de 1 más u cuadrado más u al cubo más etcétera, etcétera, es conocido e igual a 1 dividido entre 1 menos u, ¿no? Donde u, en valor absoluto, debe ser menor a la unidad. En nuestro caso, podemos apreciar que esta cantidad, a sobre z, es igual a u. Por lo tanto, si reemplazamos aquí el valor absoluto de u, vendrá a ser el valor absoluto de a sobre z menor a la unidad. De aquí despejamos el valor absoluto de z, que va a resultar ser mayor a, es una constante positiva. El valor absoluto de a simplemente es a. Si nosotros graficamos en el plano z esta región, lo que obtenemos es una región exterior a un círculo de radio a minúscula. Esa es la región de convergencia. La región de convergencia es donde existe esta transformada z. ¿Y cuánto vale? Estábamos aquí. Retornamos entonces. Decimos f de z es igual. Toda esta sumatoria infinita, de acuerdo a este desarrollo en serie de potencias, simplemente es igual a 1 dividido entre 1 menos u. Pero u para nosotros es a sobre z. Sacamos mínimo común, multiplicamos extremos con extremos, medios con medios, ¿y qué obtenemos?
obtenemos simplemente z sobre z menos a. La primera conclusión que podemos obtener de nuestra clase virtual de hoy es la siguiente. Esta función, la función exponencial a la n multiplicada por el escalón unitario, había tenido por transformada z esta cantidad. La cantidad z sobre z menos a. Región de convergencia, donde existe esta transformada z. Está aquí. La región de convergencia para esta transformada es el exterior a un círculo de radio igual a A. En esta misma transformada podemos hacer que A valga la unidad. 1 elevado a la n es simplemente n. Y podemos tener una segunda conclusión. La transformada z del escalón unitario discreto había sido, fíjense, z para el escalón unitario A vale 1. Reemplazamos ese valor, z menos 1. Hemos obtenido la transformada z del escalón unitario. Región de convergencia, ¿dónde existe esta transformada z? Es el exterior a un círculo de radio igual a la unidad en este caso. Muy bien, entonces no olvidemos estos dos resultados que los vamos a utilizar más adelante. Ahora, una vez que tengamos la pizarra limpia, vamos a plantear la ecuación en diferencias y vamos a aplicar la transformada z. En la pizarra se tiene una ecuación en diferencias. Una ecuación en diferencias es muy similar a una ecuación diferencial, pero para resolver una ecuación diferencial se aplica la transformada de Laplace. Para resolver una ecuación en diferencias se aplica la transformada z. Recordemos el teorema del desplazamiento temporal, que indica que la transformada de f de n más a es igual a z elevado a la a, un par de corchetes, f de z, menos sumatoria desde m igual a 0 hasta a igual a menos 1 en realidad. Esto es a menos 1. Hasta a menos 1, f minúscula tm z a la menos m. Para resolver ecuaciones en diferencias, generalmente se utiliza el teorema del desplazamiento temporal, que está en la pizarra, por una parte. Por otra parte, según condición del problema x de n, la señal de entrada discreta es el escalón unitario. Hace minutos atrás, nosotros hemos determinado la transformada z del escalón unitario. Si x minúscula de n es el escalón unitario de n, x mayúscula de z, como se ha demostrado, simplemente z sobre z menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, a la ecuación en diferencias, al modelo matemático de ese sistema discreto, nosotros le aplicamos la transformada z. ¿Y qué vamos a obtener? La transformada z de y de n más 2 va a ser igual, aquí está, z cuadrado, par de corchetes. La transformada, en este caso, tendrá que ser y mayúscula de z menos la sumatoria desde m igual a 0
A en este caso vale 2. 2 menos 1, 1. Y minúscula de m, z a la menos m. Ese primer término representa la transformada de y de n más 2. Menos la transformada de y de n más 1. Nuevamente aplicamos el desplazamiento temporal, pero en este caso A vale la unidad. ¿Qué vamos a obtener? Z a la 1, par de corchetes. La transformada de y n más 1 en este caso es y mayúscula de z menos la sumatoria desde m igual a 0. Para este segundo término, A minúscula vale 1. 1 menos 1, 0. Y aquí vamos a tener y minúscula de m, z a la menos m. Igual, en forma general, la transformada z de x minúscula de n es pues x mayúscula de z. Z cuadrado, par de corchetes, y mayúscula de z. Lo haremos con calma por esta vez. Esta sumatoria empieza en 0 y termina en 1. Esta sumatoria está conformada por dos términos. El primer término es y en 0, z a la menos 0. Menos, ¿quién es el siguiente término? El siguiente término debe ser este evaluado en m igual a 1. Aquí vamos a obtener y en 1, z a la menos 1. Menos z a la 1, par de corchetes, y de z, menos la sumatoria empieza en 0 y termina en 0. Esta sumatoria en realidad es un solo término. ¿Cuál es ese término? Y en 0, z a la menos 0. Nada más. Sin embargo, me he olvidado transformar ese término. Aquí lo incrementamos, por favor. Más 2 novenos transformada de y minúscula de n es pues y mayúscula de z igual x de z es conocido e igual a z sobre z menos 1. Estas condiciones iniciales se conocen. Por condición del problema valen la unidad. ¿Qué nos queda? Z cuadrado y de z. Esto simplemente es 1. Esto es menos z a la menos 1. Menos z y de z. Esto simplemente es la unidad. Más 2 novenos de y de z e igual a z sobre z menos 1. Al igual que en la transformada de Laplace, el objetivo es aislar y de z. Vamos a factorizar entonces en el miembro de la izquierda y de z. ¿Qué vamos a obtener? Z cuadrado menos z más 2 novenos. Todo lo demás lo vamos a llevar al miembro de la derecha. ¿Qué tenemos en la derecha? Z sobre z menos 1. 1, 2, 3 términos. 1, 2, esos 3 términos. ¿Y qué me queda en la derecha? Fíjense que aquí tengo menos z cuadrado. Menos z cuadrado. En la izquierda. ¿Qué tenemos aquí? En la izquierda tenemos menos z. Ya está. Este término es, en la izquierda es más z. En la izquierda es más z. Listo.
Verifiquemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos. Creo que no nos hemos olvidado de ningún término esta vez. Estos dos términos se simplifican. Y de z, paréntesis, z cuadrado menos z, más 2 novenos. Mínimo común. Aquí tenemos z menos 1. Aquí vamos a tener z más z cubo menos z cuadrado. No lo vamos a explicar en este momento, pero vamos a factorizar una z de este numerador y lo vamos a llevar junto con y de z. Más adelante se va a ver por qué se necesita esa z en el denominador. Fíjense, y de z, hemos factorizado una z, no olvidemos eso, igual, ¿en qué se ha convertido z cubo? Simplemente es z cuadrado. Menos z cuadrado se convierte en menos z. Y más z se convierte en más 1. Dividido, aquí tenemos z menos 1, multiplicado por este trinomio. Z cuadrado menos z más 2 novenos. Y de z dividido entre z es igual. Copiamos el trinomio del numerador. Z cuadrado menos z más 1 dividido entre z menos 1. Veamos si es posible factorizar este trinomio. Abrimos dos paréntesis. Z, z. Este menos viene aquí. Menos por más, menos. Dos números que multiplicados me den más 2 novenos y sumados me den menos 1. Esos números son 1 tercio y 2 tercios. Menos 1 tercio menos 2 tercios, 2 novenos. Menos 1 tercio menos 2 tercios menos 3 tercios, menos 1. Está bien, hemos factorizado. Ahora vamos a expandir en fracciones parciales toda esta cantidad. Pero fíjense, no olviden ese artificio matemático que particularmente se utiliza en la transformada z. Fíjense que estamos dejando una z aquí. Una vez que tengamos la pizarra limpia, continuamos, por favor. Recapitulando, se ha despejado la transformada z, y mayúscula de z, dividido entre z. Más adelante se va a ver por qué es importante realizar este artificio matemático. Ahora, al igual que en la transformada de Laplace, esta fracción es conveniente expandirla en fracciones parciales. Y podemos advertir que estos polos, estos tres polos del denominador, son polos simples. Toda esta fracción simplemente se expande como una constante a entre z menos 1 más otra constante b dividido entre z menos 1 tercio más otra constante c dividido entre z menos 2 tercios. Como lo hicimos en una clase virtual pasada, podríamos sacar mínimo común, operar, simplificar denominadores y resolver el sistema de ecuaciones planteados. Ese es un método que ustedes ya conocen. Sin embargo, hoy, en virtud de que se tratan de polos simples, recordaremos otro método. La constante a puede calcularse como el límite cuando z tiende a 1 de toda esta función de z cuadrado menos z más 1 dividido entre z menos 1 tercio por z menos 2 tercios. Reemplazamos la tendencia.
Aquí tenemos 1 menos 1 más 1. Dividido. ¿Me ayudan, por favor? 1 menos 1/3. Eso es 3/3 menos 1/3, 2/3. Por 3/3 menos 2/3, 1/3. La constante A, en definitiva, resulta ser 9 medios. De manera similar, la constante B puede evaluarse como el límite cuando z tiende a 1/3 de esta función, sin considerar esta, ¿no? Z² menos z más 1, dividido entre z menos 1 por z menos 2/3. 1/3 al cuadrado es 1/9 menos 1/3 más 1. Dividir 1/3 menos 3/3, eso es menos 2/3. Multiplicado 1/3 menos 2/3, eso es menos 1/3. Igual, ¿qué tenemos en el denominador? Tenemos más 2 novenos. Aquí tenemos 9 novenos. Más 1 noveno, eso es 10 novenos. 10 novenos menos 3 novenos. 10 menos 3 es 7 novenos. Se simplifican los 9 y en definitiva la constante B resulta ser 7 medios. Finalmente determinamos la constante C. La constante C es el límite cuando z tiende a 2/3 de toda esta función sin considerar a este binomio, es decir, z² menos z más 1 dividido entre z menos 1 por z menos 1/3. Reemplazamos el valor de la tendencia. Aquí vamos a tener 4 novenos menos 2/3 más 1. Dividir. ¿Me ayudan, por favor? 2/3 menos 3/3. Eso es menos 1/3. Por 2/3 menos 1/3. 1/3. Operamos el denominador, que es más fácil. Menos 1/3 por 1/3, esto simplemente es menos 1 noveno. 9 novenos más 4 novenos, 13 novenos. 13 novenos menos 6 novenos, 13 menos 6, 13 menos 6. Esto resulta ser 7 novenos. Otra vez se simplifican los 9 y la constante C simplemente resulta ser menos 7. Ya terminando, podemos decir que la transformada y de z sobre z había sido igual. La constante A, ¿dónde está? 9 medios. 9 medios por 1 sobre z menos 1, más la constante B, más 7 medios por 1 sobre z menos 1/3, más la constante C, que es negativa, por 1 dividido entre z menos 2/3. Recuerdan que hemos dejado como artificio matemático esta z en el denominador de la izquierda. Es por la siguiente razón. Al principio de la clase virtual se ha deducido que la transformada z de la señal discreta a la n escalón unitario, la transformada z de esta señal es z sobre z menos a, ¿no es verdad? Entonces fíjense aquí, ya tenemos estos denominadores.
pero nos hace falta esta z, que es justamente esta z. Ahora esta z la vamos a pasar a multiplicar a los tres numeradores. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener que y de z había sido igual, fíjense, 9 medios z sobre z menos 1 más 7 medios z sobre z menos 1/3 menos 7, esta z viene a multiplicar aquí, z sobre z menos 2/3. Al igual que en la transformada de Laplace, una vez que se ha obtenido la transformada y mayúscula de z, se aplica la transformada inversa de z. La transformada inversa de y de z es la solución de la ecuación en diferencias. Esto simplemente es y de 9 medios. Aplicando este resultado, la antitransformada de este primer par de paréntesis simplemente es 1 a la n. Bueno, en realidad sería el escalón unitario, ¿no? Mu de más 7 medios. La antitransformada de esta cantidad es simplemente, en este caso, 1/3 a la n por el escalón unitario discreto, menos 7 veces la antitransformada de esta cantidad es pues 2/3 a la n por mu de n. Esta es la solución de la ecuación en diferencias. Una tercera conclusión entonces: la transformada z es una herramienta muy parecida a la transformada de Laplace, que en este caso, con la ayuda del teorema del desplazamiento temporal, nos permite resolver la ecuación en diferencias, tal cual se ha determinado ahora. Con esto hemos concluido esta clase virtual. Espero que se haya comprendido y sobre todo que este video tutorial sea útil para ustedes, estimados estudiantes. Muchas gracias por su atención.